Muy buenas, hoy vamos a hablar del tema de la vivienda, lo cual es un quebradero de cabeza para la sociedad. Comprar una casa se ha vuelto prácticamente imposible para la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes en los últimos 15 años. Esto es en parte por la subida del precio de la vivienda, pero también por el empobrecimiento y el estancamiento de los salarios. Y es que los datos no dejan lugar para el engaño. Si en 2008 un 55% de los menores de 29 años tenían ya una casa en propiedad, hoy en día solamente un 30% de ellos puede tener una vivienda en propiedad, es decir, un desplome brutal en este grupo de edad, que es cuando deberíamos estar formando una familia y tener independencia financiera, cosa prácticamente imposible con los sueldos que se está cobrando en España. Mirando el precio medio del metro cuadrado, en los últimos 5 a 10 años se ha disparado con el uso de muchas viviendas como apartamento de verano o que los dueños de los pisos prefieren alquilarlos por habitaciones, cosa que genera que tengas que pagar lo mismo que antes pero ahora solo por una habitación compartida. Por todo esto te quiero preguntar si has tenido la suerte de que tu sueldo creciese en estos últimos 10 años conforme a las subidas de precios de viviendas y productos tan necesarios como hacer la compra. Tu respuesta, al igual que la mía y de la gran mayoría de sociedad, es negativa, lo cual nos ha hecho perder un poder adquisitivo brutal. Por esto voy a explicarte en este vídeo una técnica de ahorro e inversión que utilizan las familias ricas para poder ahorrar más con mayor ritmo y hacer que el dinero que ellos tienen y que van ahorrando mes a mes trabaje por ellos. Ya que el tener el dinero en una cuenta tradicional del banco hace que no te genere beneficio y la propia inflación y depreciación del euro se vayan comiendo tus ahorros, que tanto trabajo cuesta. Es por esto que todos necesitamos estas estrategias financieras para poder optar a una hipoteca, darle unos estudios a tus hijos o incluso poder cambiar de coche. Comenzando con el drama que se está convirtiendo el acceso a la vivienda, hemos de señalar que la principal causa que hace que los jóvenes y no tan jóvenes no puedan comprar una casa no es tanto el pago de la hipoteca, sino que lo que complica el acceso a la vivienda es el ahorro necesario para dar la entrada y los costes para poder optar a una hipoteca. Por ejemplo, en Madrid, donde en los últimos 5 años han subido un 33% el precio de las viviendas, quiere decir que siguiendo el precio del metro cuadrado, una casa de 70 metros cuadrados de media en Madrid hace 5 años costaba unos 220 miles de euros, del cual tenías que dar entre 55 y 65 miles de euros de entrada. 5 años después, la entrada que tienes que dar para esa misma casa, con la evolución del precio medio, quiere decir que para la nueva vivienda, que ahora cuesta 315 miles de euros, necesitarías casi 100.000 de entrada, es decir, ha subido un 50% el precio que tú tienes que dar de entrada de la vivienda, y es aquí en este drama, en la pelea por conseguir este dinero inicial, donde la mayoría de la gente se queda perdida en el camino y no consigue ahorrar al suficiente ritmo para comprar una casa antes de los 35 años. Porque el dinero que poco a poco vas ahorrando ves cómo se va devaluando y las casas cada vez valen más dinero, generando un conflicto de intereses el cual nos genera mucho estrés mental, ya que equivale a realizar una carrera con lastre y cada año que pasa te van poniendo más y más lastre. Por eso es importante tener una técnica o una estrategia para que mientras estamos ahorrando para comprar la casa nuestro dinero no se devalúa, sino que crece más de lo que le hacen las viviendas y por tanto cada año que pasa estemos en una mejor situación y nos parezca más posible la compra de una vivienda. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. El mejor ejemplo para entender esto es poner en perspectiva el precio de la vivienda con el de otros activos, no con el dinero, porque el dinero no está diseñado para ser almacenado y guardado y que las cosas cada vez cuesten menos, sino lo contrario, que cada vez cuesten más. Por eso, para explicarte la técnica que vamos a usar, te voy a poner en perspectiva el precio de la vivienda con el de otros activos. En primer lugar, vamos a ver uno que es muy significativo y que sirve para visualizar esto. Seguro que has oído hablar del oro. El oro sirve para guardar el poder adquisitivo. El oro frente al euro y el dólar se ha revalorizado muchísimo en los últimos años, pero en cambio aquí tenemos cómo ha evolucionado el precio del oro respecto al de la vivienda. Antes, en 1975, eran necesarias unas 160 onzas de oro para comprar una vivienda media. Esto ha ido fluctuando más o menos, pero hoy en día siguen siendo necesarias prácticamente las mismas onzas de oro para comprar una vivienda de lo que eran necesarias hace 55 años. Con esto lo que te quiero decir es que si hubieses ahorrado en oro en lugar de en euros y dólares, las casas no hubieran subido de precio para ti. Ahora quiero que comparemos también la subida de la vivienda con la subida del índice de acciones MSC World. El índice de acciones MSC es muy representativo del mercado de la renta variable de las empresas que nos rodean, porque lo compone más de 3,000 empresas de todo el mundo desarrollado y por tanto es como una muy buena radiografía de cómo evoluciona el precio en general de la bolsa. Podemos ver que desde 1980 ha subido a una media del 10% anual compuesto. Esto básicamente quiere decir que en los últimos 10 años ha subido un 2,5% su valor y en los últimos 5 años ha subido un 70%.
Lo que te quiero transmitir es que podemos ver cómo las casas en los últimos 5 años han subido un 30%, las acciones del MSC World han subido un 75%, es decir más del doble, con lo que de nuevo si en vez de ahorrar con dinero en efectivo en la cuenta tradicional, hubiéramos estado invirtiendo en el MSC World, las casas nos parecerían hoy la mitad de caras que cuando empezamos a ahorrar, es decir nuestro dinero hubiera crecido al doble de ritmo de lo que ha subido el precio, por lo que cada vez tenemos más poder adquisitivo para comprar esa casa. Tendríamos más del doble de dinero que si no hubiésemos invertido, y por último y a modo de anécdota si hubiésemos ahorrado en Bitcoin en los últimos 5 años hubiera subido un 600% o más de 20 veces lo que han subido el precio de las viviendas. Con esto no te quiero decir que tengas que meter todos tus ahorros en Bitcoin o renta variable, evidentemente, pero lo que te quiero decir es que realmente las casas no se han encarecido tanto sino que es el dinero lo que ha perdido su valor. Con estos ejemplos te quería enseñar que la estrategia de intentar ahorrar poco a poco para la compra de una casa en una cuenta bancaria es un error garrafal y tenemos que sustituir esa idea por la idea de ahorrar invirtiendo siempre nuestro dinero y que a veces no invertimos por miedo a perder valor de lo invertido o por simple desconocimiento, ya que en el sistema educativo español no se enseña cosas básicas sobre el dinero, como podría ser inversión y devaluación del euro o pérdida de poder adquisitivo, lo cual hablaremos en un próximo vídeo. Es cierto que cuando uno invierte hay dos posibilidades: que vaya bien o que vaya mal, simple. Por lo tanto hay que invertir en buenos activos financieros y con buenas estrategias como te voy a contar ahora. Entiendo el argumento de que quien le cuesta mucho ahorrar ese dinero después de un mes currando como un esclavo, no lo quiera invertir en Bitcoin, en oro o en acciones ya que cuando vaya a necesitar su dinero pueda perder poder adquisitivo y pierda valor por una corrección del mercado. Por eso te voy a presentar 3 estrategias en función de cuándo necesites comprar la casa con 3 composiciones de carteras de inversión, es decir con distintas estrategias de inversión para que puedas elegir la que mejor se adapta a tus necesidades y llegar antes a tu objetivo de ahorro y no perder poder adquisitivo. La primera estrategia de inversión de cara a ahorrar para la compra de una vivienda es la técnica 60-40, que invierte un 60% en renta variable y 40% renta fija. Aquí distribuimos nuestro dinero en acciones de empresas y en deuda gubernamental. Suena muy complejo, pero es una sencilla cartera de inversión que la podemos crear con solamente 2 compras, un 60% al fondo indexado S&P 500, el cual son las mejores 500 empresas de Estados Unidos, el cual ha tenido de media un rendimiento del 10% de beneficio, siendo en 2024 un 23%. Y el 40% de nuestra inversión sería renta fija, por ejemplo bonos del Estado o deuda de otros países, que suelen dar entre el 2 y el 5% con riesgo bastante bajo, ya que para que no se cumpla ese porcentaje fijado tendría que quebrar el país deudor. También existen cuentas remuneradas que dan entre el 2 y 3% como Revolut o Trade Republic, que nos darían el beneficio mes a mes y no habría que pagar impuestos hasta que se sacara del fondo. Ambas opciones son buenas, la primera mayor riesgo pero mayor beneficio y la renta fija es para inversión más conservadora. Por eso es importante diversificar y mantener la regla del 60 y 40. En cuánto tiempo necesites llegar para comprar la casa es lo que va a decidir qué tipo de estrategia utilizar. Lo que yo te recomendaría es que si necesitas comprar tu casa en menos de 2 años lo hagas ahorrando en cuentas remuneradas o en fondos monetarios, es decir solamente renta fija. Pero si necesitas tu casa de 2 a 5 años, elijas una cartera con renta variable y renta fija, ya que te va a dar mayor rentabilidad con un riesgo controlado y muy poca probabilidad de que pierdas dinero en ese periodo. Si el caso es un periodo de 7 a 10 años entonces ya optes por una cartera de 100% renta variable. Te preguntarás qué hacer una vez necesitas el dinero, pues sencillo, tendrás que vender esas participaciones y acciones y tendrás que pasar por caja de Hacienda en donde tendrás que tributar entre un 19 y 25% de los beneficios obtenidos. Esta es la parte mala del Estado, Hacienda siempre se lleva su parte sin hacer nada. Como ves, acceder a comprar una vivienda no es tarea fácil y esta estrategia tampoco es milagrosa, aunque te ayudará a frenar la inflación y así te va ayudando a generar más riqueza y mayor cultura financiera. Recuerda que no es algo escrito en piedra, sino que tienes que hacer tu estudio antes de decidirte cuál es la mejor opción para ti y que por supuesto solamente inviertas el dinero que no necesitas en el día a día. Déjame las dudas en los comentarios y dime qué piensas de la situación del acceso a la vivienda y si crees que esto es una buena alternativa. Un saludo. Suscríbete y dale like si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.